Bueno, Bueno, entonces el día de hoy entonces vamos el a día de hoy vamos a desarrollar una desarrollar temática una temática que tiene que que ver tiene en que ver relación en a la relación política a la fiscal y política a la fiscal y política a la monetaria. política monetaria. Digamos que Digamos que ya ya cubrimos cubrimos eh, todo lo que todo fue lo que la primera fue la parte primera del parte curso, que del fue toda curso, la que fue toda parte la parte en relación a en la relación a la microeconomía, microeconomía, que tenía que ver que con tenía que ver con elasticidades, elasticidades, demanda, demanda, oferta, oferta, teoría del teoría del consumidor consumidor y teoría del y teoría del productor, que fue productor, el que último que fue el vimos último sobre que las vimos sobre las eh, etapas de la etapas de producción. la producción. Entonces, Entonces, de cierta de forma, hoy cierta vamos a forma, vamos desarrollar a el tema desarrollar el políticas tema políticas fiscales, toda esa fiscales, parte toda esa como de ese parte módulo como de ese módulo macroeconómico. macroeconómico. Obviamente esto aquí Obviamente es un esto poco aquí es más un poco teórico, más teórico, entonces entonces para que lo tengan. para que lo tengan. Eh, entonces Entonces la empezamos con política, la empezamos política con la fiscal. política fiscal Aquí antes de y empezar antes de eso hay una empezar eso pequeña hay una pequeña reflexión reflexión que por cierto que en por estos cierto en estos días días nos pega nos pega muchísimo muchísimo reflexionar sobre reflexionar esto, sobre esto debido a que debido a que se han perdido se han varias vidas perdido por varias estas vidas por estas circunstancias, que dice circunstancias, que ni que siquiera el dice que amor ni siquiera el ha amor enloquecido a ha tantos enloquecido a hombres como tantos la hombres como reflexión la sobre la reflexión sobre naturaleza la del dinero. naturaleza del Entonces, dinero. Entonces, ahí se las ahí se dejo las dejo para que para de que cierta de cierta forma forma ustedes ustedes hagan una hagan una reflexión reflexión de de qué son qué sus son gustos, sus sus gustos, sus preferencias, qué preferencias, qué preferirían preferirían ustedes. ustedes. Entonces, Entonces, de cierta de cierta forma, es forma, es una una frase que cuando frase uno que se pone a cuando uno se pone a interiorizarla, interiorizarla, puede ver puede muchas, ver muchas muchas cosas cosas que pasan en que nuestra pasan en sociedad. nuestra sociedad. Bueno, ahora sí, Bueno, ahora sí, rápidamente vamos a rápidamente pasar vamos a lo a que nos pasar a lo que nos ha compete en esta compete en clase, esta que es clase, la política que es la fiscal. política fiscal. Entonces, la política Entonces, la fiscal, política fiscal, lo primero que lo primero podemos que decir de podemos ella es decir que de ella es que proviene de la proviene palabra de la palabra fisco, fisco, y ese y fisco ese fisco significa tesoro significa del tesoro Estado. del Eso, Eso, palabras más o palabras palabras más o menos, palabras menos, quiere decir quiere que son decir todos que son aquellos todos aquellos recursos con que recursos cuenta el que Estado, con que cuenta el cuenta Estado, con el que cuenta gobierno el para gobierno invertir en los para diferentes invertir en los sectores de la diferentes economía sectores de la o para en su economía o defecto para en su invertir defecto invertir en los en los diferentes diferentes eh, actividades actividades económicas. económicas. Entonces, Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta vamos eso, a decir vamos a que la decir política que la fiscal política se fiscal deriva, o de se la política deriva, fiscal o se de la política derivan tres fiscal se grandes derivan tres grandes ramas de estudio. ramas de estudio. La La primera grande primera rama grande rama es es obviamente el obviamente gasto, el entonces, gasto, no, sí, entonces, el no, gasto. vamos, sí, el gasto. En ese En gasto, de ese cierta gasto, de forma, lo que cierta nos va a forma, lo decir que nos es va a decir es cuánto está cuánto está gastando, gastando cuánto está cuánto gastando está el gastando gobierno el gobierno nacional en nacional los en diferentes los bienes, diferentes bienes, en los diferentes actividades actividades económicas, económicas, en los en los diferentes diferentes servicios que servicios presta el que gobierno presta el como tal. gobierno como tal. Entonces, Entonces, ¿cómo es ese ¿cómo gasto? es ese gasto? Recordemos que el gasto Recordemos que el es una gasto de las es una de cuentas las que hace cuentas parte que hace del parte Producto del Interno Bruto. Producto Interno Entonces, Bruto. Entonces, entre más gaste entre el más gasta el gobierno, gobierno, quiere decir que quiere mejor va a decir que ser mejor va a el ser nivel de el vida nivel de de las vida de personas, las pero ese personas, gasto del pero ese gobierno gasto no del tiene que gobierno no ser tiene que ser esporádico, sino que esporádico, tiene que sino que ser tiene que ser bajo los bajo los planes planes que ellos que ellos tengan tengan de de proyecciones de proyecciones de crecimiento de la crecimiento economía de del la economía país. del Con esto país. que quiero Con esto que decir, quiero decir, el gobierno debe el hacer una gobierno debe hacer inversión una inversión juiciosa en los juiciosa diferentes en los sectores diferentes de la sectores de economía. la Entre economía. más Entre invierta el más gobierno, invierte el venga gobierno, acabado venga acabado en los diferentes en los sectores de la diferentes sectores de la economía, digamos economía, que mayor digamos va a que ser mayor va a ser ese, ese, ¿cómo es que es? ¿cómo es que es? Mayor va a ser Mayor va a ser esa, digamos, ese digamos, bienestar ese que va a tener bienestar el que va a pueblo. tener el pueblo. Otra, y Otra, digamos que y el digamos gobierno que el tiene gobierno dos tiene formas dos bajo las formas cuales bajo puede las cuales puede recibir recibir dinero.
dinero. Una es que no es tan buena, buena, pero es a través pero del es a través del endeudamiento. endeudamiento. Entonces el gobierno puede prestar plata plata a los diferentes organismos o a las diferentes instituciones que le prestan a ellos. Entonces, entre gobiernos se puede prestar plata, los bancos pueden prestarle plata al gobierno, y hay unas instituciones, las tapas, y hay unas instituciones internacionales que también que también le le prestan a los como en gobiernos, el caso como del en el Fondo caso del Monetario Fondo Monetario Internacional, Internacional, como es como es el caso del Banco Interamericano Interamericano de de Desarrollo, Desarrollo, como como es es el el caso caso del del Banco Banco Mundial Mundial o de o de la la Organización Organización Mundial Mundial del del Comercio. Comercio. Obviamente estas Estas entidades entidades tienen tienen una una destinación destinación específica específica bajo las bajo las cuales cuales le le prestan plata a prestan los plata a gobiernos los como gobiernos. tal. Y, Y ese ese endeudamiento endeudamiento pues se va a ver reflejado en la deuda externa o en la deuda interna que pueda llegar a tener la economía. Otro, un momentito. ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? Bueno, otro es el tema de otro es el tema de los impuestos. Los impuestos, de cierta forma, pueden llegar, o digamos que existen dos tipologías que vamos a tener en relación a los impuestos. Están los impuestos que son internos, y estos impuestos a nivel interno se van a conocer de dos tipologías. Vamos a tener los impuestos directos, y vamos a tener los impuestos de tipo indirecto. ¿Cuáles son los impuestos de tipo directo? Son aquellos que de cierta forma la persona sabe que tiene que ir a pagarlos. Ejemplo de eso está el impuesto predial, o el impuesto de rodamiento, o el impuesto de movilidad o de semaforización que cobran algunas ciudades. Y vamos a tener unos impuestos. Ven, mi amor, vamos acá con mi papá que te bañe un momentito. Bueno, y como les decía, y vamos a tener unos impuestos indirectos, que son todos aquellos que nosotros de cierta forma pagamos, que nosotros que nosotros de cierta forma sabemos que los estamos pagando, pero que realmente no son perceptibles porque vienen inmersos bajo la adquisición de ciertos tipos de productos. Caso de eso es, por ejemplo, el IVA, que todos sabemos que pagamos IVA por muchísimos productos, pero, por ejemplo, cuando uno va a comprar un suéter, a ti te dicen, lo que pasa es que el valor del suéter es 40.000 pesos. Pero tú no te pones a discriminar, no, lo que pasa es que yo realmente de ese suéter voy a pagar 33.000 pesos, y los otros 7.000 pesos son para pagar el IVA, no, tú pagas el precio del producto. Que las empresas tengan que pagar anualmente ese IVA ante la DIAN,
es otro cuento, pero que es un impuesto que tú sabes que lo estás pagando y que no, de cierta forma, no lo percibes como tal en su pago. Es decir, tú no te pones a discriminar como tal en su pago. Eso es lo que vamos a conocer como los impuestos indirectos. Hay otra tipología de impuestos que son los impuestos que tienen que ver con el comercio internacional o los internacionales. Entonces ahí vamos a tener tres tipologías, que son ad valores, específicos y mixtos. Los impuestos ad valores es cuando se globaliza el total de la mercancía. Entonces digamos que van a traer, por ejemplo, motos aquí a Colombia, una empresa compró un fundamento de motos aquí en Colombia y trae motos de cilindraje de 100, de 150, de 180 y de 200, y que el total del cargamento es por unos 5.000 millones. Entonces, el gobierno dice, mire, una moto para ingresar aquí a Colombia tiene que pagar un 15%. Entonces, el valor es que tiene que pagar el 15% de esos 5.000 millones. Eso es un impuesto a valores. Un impuesto específico es cuando el gobierno discrimina entre cada uno de los bienes si le toca pagar algún porcentaje. Entonces el gobierno dice, aquí las motos de 180, 200 tienen que pagar un 5% para poder ingresar al país. Entonces eso es un impuesto específico. Y un impuesto mixto es cuando se pagan impuestos al valores más impuestos específicos. Entonces, si el gobierno dice lo que pasa es que una moto para ingresar al país tiene que pagar un 5% y adicional a eso, si es de 180, tiene que pagar un 5%. Entonces ahí estaríamos hablando de un impuesto mixto. Esas son algunas de las formas como el gobierno recibe dinero. Pues otras de las formas son a través de la gestión que hace por sus empresas, ya sea de tipología mixta o ya sea de tipología plenamente pública, pero digamos que eso ya no entra o no hace parte de la política fiscal. Por eso es que no va a aparecer en este recuadro. Ahora, la política fiscal se puede dividir en dos tipos. Uno que tiene que ver, o digamos que hay una política fiscal que es de tipo expansionista, que es esa que tiene el masito ahí, que es cuando hay un aumento del gasto del gobierno o una reducción de los impuestos. Entonces, ¿cuándo se da esa política expansionista? Cuando el gobierno decide gastar más o puede mantener los impuestos iguales o los puede de cierta forma reducir. Y hay una política fiscal contraccionista, que es esta que tiene un medio país, que se puede dar cuando de cierta forma el gobierno tiene un gasto reducido y o decide aumentar los impuestos. Entonces, de cierta forma, esas son las dos tipologías de política fiscal que se pueden dar. Si yo les pregunto a ustedes, muchas ¿cuál piensan que es la política fiscal que está implementando ahora mismo el país? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Expansionista o contraccionista? No todos al tiempo, cuidado. No todos al tiempo, cuidado. Hola. ¿Se durmieron? Sí, claro. Si hablamos de
política fiscal, aquí entran los Sí, aportes claro. para fiscales. Aquí en todo Sí, ¿Cómo, se, todo cómo así serían? entran. ¿Cómo está Todo lo, todo eso? todo lo que tiene que ver con impuestos. todo lo que Los tiene, aportes para todo lo que fiscales tiene que entran ver con dentro de los impuestos. impuestos. Los aportes ¿Oíste? para fiscales entran dentro de los impuestos. ¿Oíste? No, mentira. Espérate. No Sí, mentira. sí, entran Espera. dentro de las Sí, tipologías entran dentro de las tipologías de impuestos, porque de realmente los aportes impuestos, para porque fiscales, realmente los de aportes cierta para fiscales, forma, de cierta forma, son son ARL, ARL, tienen que ver con cajas tiene de que ver con cajas de compensación, tienen que ver compensación, tiene con que ver salud, con tienen que ver salud, con tiene que ver pensión, con pero pensión, finalmente pero tú terminas finalmente tú terminas pagando pagando dentro de esos aportes, una parte lo tiene una que parte pagar lo el tiene que pagar el empresario, una parte lo empresario, tiene una que parte la pagar tiene que pagar las personas, las pero personas, cuando se pero paga cuando eso, se paga eso, de cierta forma, no toda esa plata le llega a las GPS, hay parte de una de esas plata, de esos dineros que el que gobierno se el gobierno queda se con queda ellos. con En ellos cuanto a en salud, cuanto a salud. digamos que cajas de Cajas de compensación, también también el el gobierno gobierno parte de eso se queda con con eso de eso de cajas de compensación. Lo compensación. mismo que de Lo las mismo que de las pensiones, pensiones, tú vas haciendo un ahorro pensional, ya sea en un pensional, ya fondo sea en un privado, en un fondo fondo privado, en un público, fondo pero el público, fondo pero el privado fondo se queda privado con se un queda con un porcentaje, por eso funcionan funcionan ellos. ellos. Y el fondo También se público queda con también se otro queda con otro pequeño pequeño porcentaje, solamente porcentaje, que solamente los que aportes los para aportes fiscales para son un fiscales poco son más un poco más complejos complejos en esa en esa tipología que tú puedes darle, digamos que um, por eso son de bastante discusión, porque por ejemplo, una persona normal que está trabajando le toca pagar un 4% en salud porque el 8% lo cubre la empresa. Pero, por ejemplo, una persona ya cuando se pensiona le cobran el 12% de aportes para fiscales sobre la salud, porque ya ellos no cotizan pensión. Pero entonces, de cierta forma, hay un porcentaje de eso que le va al gobierno y otro porcentaje que es de realmente para las GPS o las prestadoras de salud. Entonces, digamos que eso es un tema un poco más complejo, pero que sí se puede estudiar dentro de esta política fiscal, porque finalmente es con esos aportes que se hacen, por ejemplo, a la salud o, por ejemplo, a lo que es cajas de compensación, que el último de ellos es como recibir dinero, mirar por los niveles de empleabilidad y mirar por los niveles de educación o capacitación de las personas. Entonces es cómo el dinero, cómo el gobierno gasta esos dineros y cómo el gobierno gasta esos dineros, porque finalmente el gobierno tiene que invertir en el sector salud, el gobierno tiene que invertir en el sector educación. Entonces se vuelve un poco más complejo, pero sí se pueden entrar y sí se pueden categorizar dentro de esta política fiscal, desde el punto de vista de cómo se hace esa recolección y cómo se hace ese gasto como tal o esa reinversión, porque finalmente ese gasto termina siendo representado en una reinversión o debería terminar representado en una reinversión. ¿Oíste? Listo, creo que también un porcentaje entra al SENA y al bienestar familiar, ¿cierto? Sí, Sí, también hay un porcentaje que entra al SENA y también hay otro porcentaje que entra al bienestar familiar. Entonces, y esos son reinversiones que finalmente el gobierno tiene que ir haciendo. Bueno, por otro lado tenemos en torno a ese gasto del gobierno, también hay otros tres aspectos fundamentales, ya se los menciono.
Bueno, entonces, en cuanto al gasto del gobierno, vamos a encontrar dos aspectos aquí. El primero son las medidas implementadas por el gobierno tendientes a encauzar qué es lo que se quiere hacer con ese gasto. ¿Por qué? Porque se supone que todos los gobiernos, se supone que todas las, digamos, las instituciones hacen sus planes de desarrollo enfocados a qué es lo que quieren desarrollar o cuáles son los sectores de la economía que quieren fortalecer, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabemos que esto en el papel es muy bonito, pero ya en la práctica es otro punto. Entonces, hay tres opciones que se pueden llevar a cabo. La primera es si la economía está entrando en una fase recesiva, el gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que de cierta forma, recordarán los ciclos económicos cuando lo hablábamos, que una recesión es cuando la economía está perdiendo potencialidad, las empresas empiezan a cerrar, las personas empiezan a perder capacidad de consumo, a veces empiezan a perder empleo. Eso es una fase recesiva. Entonces el gobierno, de cierta forma, ahí lo que puede hacer es tratar de disminuir los impuestos para que el consumo de las personas no se vea tan afectado y de cierta forma empezar a aumentar el gasto. Esto permite generar más empleo para que las personas puedan seguir teniendo su capacidad de consumo. Esto realmente no se está aplicando porque, dada la situación, ahora mismo nosotros estamos en una fase recesiva porque la inflación está alta y muchas cosas, pero sabemos que por lo menos los impuestos que pagamos los consumidores, esos no se han reducido. Por ahí se hizo una reducción a los impuestos a la importación y a los impuestos a los insumos para producir, pero bueno, digamos que todavía eso no ha surtido efecto sobre la economía. El segundo, si existe un nivel de desempleo muy alto, entonces el gobierno puede abrir nuevos puestos de trabajo y otorgar subsidios de forma temporal. Esto sí se vio y se vio muchísimo más ahora en los tiempos de pandemia. Recordemos que muchas personas perdieron su empleo y una de las estrategias del gobierno fue aumentar los subsidios y crear otros nuevos. Y tenemos una última que es la que existe una alta tasa de inflación, intentará reducir el gasto para contrarrestar posibles presiones al alza de los precios. Esta también, digamos que ahora mismo estamos teniendo bastante inflación. El último dato salió ayer de cómo está la inflación en Colombia, salió que es del 9.23% anual. Realmente es una inflación, digamos que de los últimos 20 años es la más alta que se ha presentado en los últimos 20 años. Eso quiere decir que el dinero cada vez más nos rinde menos. Entonces es una cifra bastante preocupante porque de cierta forma los sueldos siguen siendo los mismos, los niveles de ingreso de las personas siguen siendo los mismos, pero entonces como cada vez estamos pagando los productos más caros, pues nos va a rendir menos en la comida. Entonces, esos son tres aspectos que se pueden tener en cuenta de esa política fiscal. Por otro lado, pues vamos a tener los objetivos de la política fiscal, que se pueden decir que son 5 objetivos. Esos objetivos son los siguientes, que es moderar los ciclos económicos, es decir, que no lleguemos a esos puntos de depresión, que no se quiere llegar a esos puntos de depresión. Procurar elevar el nivel de ingreso nacional, es decir, que cada vez el gobierno tenga más plata para poder hacer inversiones en el sector público. Lo otro es redistribuir el ingreso. Eso hace parte de cierta forma de cuánto se va a gastar en cada uno de los sectores de las actividades económicas, proveer bienes públicos, es decir,
mejorar la infraestructura vial, mejorar el alumbrado público, mejorar la conectividad, todo lo que tenga que ver que beneficie a nivel general a la comunidad, eso debería encargarse el gobierno y tenerlo al punto, pero pues ya ustedes saben cómo es la cosa en el país. Y aumentar el empleo, que debe ser el principal objetivo de esa política fiscal, ese aumento del empleo. Entonces, esos son los objetivos de la política fiscal. Obviamente, vamos a encontrar que hay ciertas situaciones en lo que no se busca o lo que quiere el gobierno es no tratar de cubrir todos esos objetivos, sino que todo va encaminado a ese plan de desarrollo. Es decir, que él puede cumplir 2, puede cumplir 3, no necesariamente tiene que cumplir los 5 objetivos, 6 objetivos que se establezcan, sino que puede priorizar en el cumplimiento de los que sean de interés en el gobierno de turno. Bueno, por otro lado tenemos la política monetaria. La política monetaria se puede decir que es el conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal es conseguir la estabilidad del valor del dinero y de evitar desequilibrios prolongados de la balanza de pago. ¿Esto qué quiere decir? Tratar de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de las personas. Que si tú tienes 50,000 pesos hoy, te alcance para comprar, qué sé yo, una paca de arroz. Una paca de arroz, ajá. Sí, una paca de arroz. Entonces, y que si en una semana vas a comprar esa misma paca de arroz, te sigue alcanzando los mismos 50,000 pesos. Entonces, cuando la semana vayas a comprar, entonces ya cueste 60. Eso, en teoría, es lo que trata de hacer la política fiscal. Tratar de controlar la inflación. Ese es el fin último de la política monetaria. Ahora, la política monetaria como tal tiene 5 instrumentos. El primer instrumento es la tasa de redescuento. La tasa de redescuento es esa tasa a la cual se prestan los bancos entre sí y a la tasa a que el Banco de la República le presta a los bancos comerciales. Entonces, actualmente la tasa esta de redescuento está en un 3%. Es decir, que el Banco de la República le presta a los otros bancos a 3% y entre bancos se prestan en un 3%. Obviamente estos préstamos que hacen los bancos no son como los préstamos que nos hacen a nosotros las personas, que son a largo tiempo o a tiempo prolongado. Hay préstamos de estos que tienen duración de un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero y es como para surtir de flujo de efectivo a los mismos. Luego sigue la tasa de encaje. El encaje bancario es lo que vamos a conocer como esa reserva que deben de tener toda entidad financiera sin importar su nivel. Entonces, toda entidad que maneje recursos del público debe de tener por lo menos el 50% de la reserva de las transacciones que se hicieron a diario. Imaginemos, Bancolombia hizo en un día transacciones por 20,000 millones de pesos, entonces debe de tener 10,000 millones de pesos en reserva de esas transacciones que se hicieron. La emisión es lo que tiene que ver, obviamente, con poner en circulación los diferentes billetes y monedas. Eso es lo que es la emisión. Están los controles sobre las tasas de interés, entonces hay X cantidad de tasas de interés que ustedes quieran, es más, ustedes ya son expertos sacando tasas de interés. Yo, mejor dicho, ¿para qué les menciono eso si ya ustedes son la mata de la sabiduría en tasas de interés? Entonces ustedes saben que hay 20,000 tasas de interés y todas estas deben de tener
dadas al Banco de la República. Es decir, el Banco de la República lo que pone es un techo y pone un límite inferior y un límite superior. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, no, para una tarjeta de crédito, la tasa efectiva anual tiene que ser entre el 28 y el 33% en una tarjeta de crédito clásica. Entonces, independientemente de la franquicia, sea Visa, sea Master, sea Garnier, sea no sé qué, debe circular entre el 28 y el 33%. Eso es lo que hace el Banco de la República, y ya las entidades bancarias lo que hacen es disponer, no, yo la voy a cobrar 29 efectivo anual, no, yo la voy a cobrar a 30 efectivo anual. Eso es los controles sobre las tasas de interés. Y vamos a encontrar los movimientos internacionales de capitales, que es lo que tiene que ver con todo el flujo de dinero, ya sea por prestación de servicios, o ya sea por remesas, o sea por reintegración de alguna actividad que hizo alguna empresa en el exterior. Las remesas es cuando nos envían plata, tenemos algún familiar y nos envía plata del exterior acá a Colombia, eso se llama remesa. Por reintegración, cuando una empresa vende sus bienes en el extranjero y trae la plata a Colombia Nacional. O también vende algún servicio en el extranjero y entra la plata a nuestro país. Entonces, como fin último, vamos a tener que la política monetaria, como ya lo decía, su fin último es controlar la inflación, y la política fiscal, su fin último es controlar lo que tiene que ver con el desempleo. Entonces, eso era lo que les quería presentar la clase de hoy. Realmente es una clase corta, pero creo que se dijo todo lo que se iba a decir. No sé si tienen otra duda, pregunta, inquietud. Por mi parte, ninguna. Bueno, listo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios, a ver si nos podemos ver presencial. Gracias, profe. Bueno, chao, se cuidan. Gracias, profe.